Hoy vamos a aprender de capa blanca cómo ser perezoso, no matarse estudiando ni memorizar nada y aún así dominar a todos usando un conjunto de reglas simples posicionales que él formuló para sí mismo. Capablanca está jugando con blancas aquí contra Frank Marshall, quien también era gran maestro y campeón de Estados Unidos, un rival bastante sólido, y tenemos la apertura Ruy López. Y de hecho es una de mis partidas favoritas de todos los tiempos, y veremos por qué. En este momento, Marshall lanzó una bomba con peón D5, una novedad que desarrolló y reservó para Capablanca durante 8 años. Solo pensar en eso es realmente increíble. Y aquí está lo que hace mejor esto. Al principio puedes pensar que qué tiene de especial este movimiento. Bueno, si un aficionado jugara ese movimiento pensarías que es un error, porque después del cambio este peón N5 cae. Y eso fue lo que pasó en la partida. Además, las blancas no solo tienen un peón más ahora, sino que también atacan al caballo, y parece que Marshall se ha equivocado. Pero claro, un tipo que analizó la posición durante 8 años hizo esto por alguna razón. Y lo asombroso de esta variante es que fue hace más de 100 años que Marshall encontró una de las mejores innovaciones de la historia, y al día de hoy sigue siendo una de las opciones favoritas incluso en campeonatos mundiales para Carlsen y otros. Resistió la prueba del tiempo, la prueba de los mejores motores modernos, así de increíble es. Bien, y aquí como el caballo está atacado, Marshall retrocedió a F6, pero el caballo está preparándose para saltar a G4, el alfil quiere ir allí también y las negras quieren aprovechar el hecho de que todas las piezas blancas están en el flanco de dama, mientras el rey queda desprotegido. Las negras quieren aprovechar esto para armar un rápido ataque al flanco de rey. Por esa razón, Capablanca jugó torre a E1 retirando la torre del peligro, ya que las negras iban a atacarla de una forma u otra. Y en efecto, las negras juegan alfil D6, ahora con los dos alfiles apuntando hacia el flanco de rey, y se acerca a caballo G4, quizá incluso alfil por H2, tal vez también el sacrificio griego. Capablanca siente el peligro y juega H3 para impedir que se dé el salto a G4. Y aún así es exactamente lo que hizo Marshall, caballo G4, y es un movimiento realmente brillante, que trae varias amenazas al flanco de rey. Abre esta columna para la dama y el caballo no puede ser capturado. Si el caballo es capturado, dama H4 en efecto gana la partida ante la amenaza de dama H2. Este alfil está muy activo. El alfil por G4 viene pronto y algo como G3 ciertamente no detendría a las negras de simplemente capturar este peón y lanzar un ataque monstruoso en H1, digamos que incluso con alfil B7 jaque mate en un par de jugadas. Exactamente esto es lo que Marshall esperaba. Y algo interesante tras esto es que Capablanca nunca volvió a jugar E4, su principal arma de apertura contra Marshall, nunca más en su carrera. Quedó tan impresionado, y lo entiendo. Si alguien ha estado esperando 8 años para exponer una de las mejores innovaciones de apertura contra ti, pensarías, ¿qué demonios me hará este tipo la próxima vez? Así que se entiende que Capablanca quedó impresionado. Aquí jugó dama F3 tratando de consolidar su flanco de rey y también quizás amenazar esa torre en A8, pero Marshall dice no me importa, voy con todo, dama H4 simplemente aumentando más y más la presión. Y por ahora la dama no puede capturar esa torre porque las negras están listas para tomar en F2, donde tenemos caballo y dama, una combinación bastante sólida. Capturar el caballo en G4 también se ve aterrador porque eso abriría la columna H para que la dama y el alfil entren por allí. Además, alfil por G4 está por venir y eso ciertamente se ve muy mal para las blancas. Y otra vez se nota lo bien planificado del ataque, porque aquí se iba a jugar alfil H2 jaque y luego a tomar con alfil en G4, lo que no solo gana un peón, sino que más importante ataca a la dama y mantiene esta casilla bajo control para que el rey nunca pueda escapar por allí. Y luego, tras cualquier movimiento de la dama, las negras simplemente abren la columna H y se da el jaque mate. No sé si Capablanca calculó todo eso o no, pero es claro que parecía peligroso aceptar el sacrificio y mejor jugó peón D4. Ahora a esto Marshall responde con caballo por F2. Y algo muy interesante de esto es que tenemos comentarios del propio Capablanca sobre esta partida. Y respecto a la jugada caballo por F2, Capablanca dice, muy probablemente un error, que pasa por alto la respuesta. Lo cual me hace sentir fatal, porque si yo jugara esta posición con negras probablemente haría esa jugada y no vería qué es lo que tiene de malo. Porque mi forma de pensar sería, bien, las negras tienen un peón menos, necesitan atacar, de algún modo tienen que avanzar, así lo que tenemos es por ejemplo alfil H2, jaque, bien, el rey simplemente se va y no hay nada especial. Si hago algo como esto, atacando a la dama y abriendo el alfil también,
Parece interesante, pero quizás pueda hacer algo como esto, ofrecer un cambio de damas y en realidad no estoy seguro de cómo continuar. No es fácil evitar el intercambio, así que no hay nada ahí. Y aparte de eso solo queda caballo por F2. En realidad es interesante comparar los jugadores de antes con los modernos grandes maestros armados con computadoras, y por eso también comparto esto, porque no soy un genio como Capablanca, pero sí soy un gran maestro moderno, y es interesante ver que yo definitivamente jugaría muchas de las cosas que Marshall hizo en su época, así que ellos de verdad eran muy fuertes según los estándares modernos. Y el truco de caballo por F2 es que las blancas no pueden capturarlo, aunque la continuación es muy complicada. Tras dama por, al principio parece que las negras deberían continuar con alfil G3 y gracias a este pincho estarían ganándose probablemente la torre N1. Pero jugar eso sería un error terrible porque hay algo que convierte rápidamente al negro de Superman en Blunderman. Dama por F7, una completa sorpresa sacrificando la dama y de repente dando mate a las negras justo en medio de su propio ataque. Por lo tanto, esta línea no funciona y lo que Marshall planeó hacer en su lugar fue jugar este jaque intermedio primero, que es muy crítico porque el rey blanco no puede capturar, pues dejaría perder la dama y se necesita mover el rey, de manera que siga protegiendo a la dama. Y ahora alfil G3 y el mismo pincho sí funciona, porque esta idea táctica falla ya que las negras tienen un elegante contrajaque en torre por F7 y las blancas no tienen tiempo para su idea de mate, porque ya están en jaque. Repito, estos tipos eran unos monstruos y sus cálculos eran absolutamente impresionantes. Y las blancas jugaron torre E2. Capa dice, bien, si no puedo capturar el caballo de inmediato, mira que tampoco va a salir de aquí, pues esta casilla está controlada, todas estas casillas están bajo control de las blancas y por lo tanto dice, no hay problema, lo voy a tomar con toda la calma. Y ante esto Marshall responde con adivina qué. El caballo está colgando, la torre también está colgando y ¿qué hacen las negras? Sacrifica un alfil, lo cual es otra jugada muy brillante y creativa de las negras, añadiendo aún más fuego al ataque. Y por cierto, quizá te preguntes por qué esperó 8 años para soltar esta bomba de apertura contra Capablanca, por qué estaba tan enojado con él. Y supongo que la razón es que jugaron un match unos años antes y Capablanca lo ganó, si mal no recuerdo, 8-1, bastante patético para Marshall, que era uno de los mejores jugadores de la época. Y por eso quería su revancha con tantas ganas. Ahora, ¿cuál es la idea de alfil G4? Bueno, las blancas pueden capturar el alfil o el caballo, pero aún deben tener mucho cuidado. Capturar el caballo en realidad es un error perdedor y las blancas no lo hicieron porque tras alfil G3 el ataque aumenta y en el siguiente turno cuando las negras capturan la torre, esta vez el rey queda muy expuesto, las blancas están atrasadas en desarrollo, las negras van a jugar allí, atacar a la dama y ganar la partida. Y eso hizo que Capablanca se viera obligado a aceptar el sacrificio del alfil, que parece muy peligroso ya que ahora la columna H está abierta y las negras pueden aprovecharlo con por ejemplo alfil H2 dando jaque, el caballo controla esta casilla, por lo tanto el rey tiene que ir al centro y ahora alfil G3 crea una amenaza de mate en una jugada, lo que obliga a Capablanca a entregar material, torre por F2, y aún parece muy peligroso porque ahora dama H1 es jaque, obliga al rey blanco a quedarse valientemente justo en medio del tablero. Y en esta columna abierta, de nuevo, todo todavía muy peligroso. Las negras primero capturan la torre y esta es una situación muy crítica porque ahora el rey está muy expuesto, se avecina torre 8 jaque, el alfil en C1 también está bajo ataque y las blancas necesitan encontrar una jugada defensiva muy precisa. Finalmente las blancas deben decidir entre si capturan el alfil negro o salvan el alfil propio. Rey por F2 sería una opción inferior porque en este caso dama por C1 lleva una posición donde el flanco de dama blanco queda paralizado, el caballo está clavado y de moverse se perdería la torre. Además dama por B2 es una amenaza, el rey sigue débil. Definitivamente a Capablanca no le gustaba la posición y es por eso que él no entró en una posición así. Por eso no jugó allí, en su lugar jugó alfil D2 sacando su propio alfil de este peligro. Y además manteniéndolo mejor conectado, donde sus piezas permanecen cerca unas de otras y están muy bien protegiéndose entre sí. De nuevo, lo bueno de Capablanca es que era más bien un tipo perezoso, no estudiaba demasiado las aperturas, no le gustaba calcular demasiadas variantes, pero su comprensión posicional superior aún le ayudaba a encontrar las mejores jugadas la mayoría del tiempo. Y esta partida de hecho la jugó con casi un 98% de precisión según las computadoras modernas, lo cual es increíble. Y cuando él jugaba hace más de 100 años no existía nada de computadoras, pero él estaba jugando un ajedrez brillante. Bien, ahora este alfil está en el aire, las negras lo juegan a H4 y las blancas ofrecen cambiar damas.
y sin duda las negras deben evitar el intercambio, pues de lo contrario su ataque se acabará. Por lo tanto juegan torre 8 dando un jaque. La dama negra controla la primera fila, por lo tanto el rey una vez más tiene que valientemente avanzar adelante. Rey de 3, una locura. Y ahora las negras necesitan todavía hacer algo con la tensión entre damas. Juegan dama F1, jaque, y el rey astutamente se esconde en el flanco de dama. Y de verdad es increíble ver cómo en medio de la batalla el rey simplemente recorrió todo este camino desde el flanco de rey hasta el flanco de dama. En su libro Capablanca también hizo una observación muy profunda sobre esta posición que personalmente me encanta. Porque, ¿qué pensaríamos nosotros en un caso así? Bueno, de entrada parece una posición muy confusa, el rey está expuesto y las blancas no han completado su desarrollo. Este alfil está en el aire y estaríamos pensando simplemente de dónde mover y qué hacer, cómo atacar al rey, ¿cierto? Eso sería, pero Capablanca dice algo interesante, dice, piensa en esto, todas las piezas negras están en el flanco de rey. Si simplemente te imaginas dividir el tablero a la mitad, entonces notarás que no hay piezas negras en el flanco de dama, ni una sola. Lo que significa que será muy difícil para las negras desarrollar un ataque allí, y Capablanca simplemente sabía que su rey estaría seguro allí, a pesar de que se viera expuesto al principio. Y estas ideas simples y brillantes son lo que realmente me fascina de este hombre. Por eso lo estudio mucho, porque aprender de Magnus Carlsen y otros grandes maestros de élite es difícil, ellos juegan un ajedrez mucho más complicado, y en cambio esto es algo que cualquier humano puede comprender, ideas como estas. Y por eso creo que es tan beneficioso estudiarlo. Y por cierto, si esto despierta tu curiosidad, tengo una clase maestra gratuita donde profundizo en este tipo de ideas posicionales. Dejaré el enlace abajo aquí si quieres estudiarla. En fin, ahora mismo este alfil está en el aire y por lo tanto Marshall lo avanzó a F2. Capablanca juega dama F3 clavando de nuevo el alfil y las negras se apartan de la clavada para que el alfil quede libre de moverse. Y ahora es otro momento que me muestra claramente por qué yo no soy Capablanca. Pues en esta posición, si yo jugara con las blancas, simplemente A4 me parece tener tanto sentido que probablemente lo haría. Porque ves que ha pasado mucho tiempo sin que estas piezas se muevan de allí, de sus posiciones iniciales. El caballo no puede desarrollarse porque está clavado y por lo tanto hacer esta jugada intentando activar la torre como sea parece ser un movimiento muy sensato a jugar. Sin embargo, Capablanca hizo otra jugada, jugó alfil a D5 y al principio no está muy claro cuál es el propósito de esta jugada. Pero en realidad es una especie de profilaxis. Él se pregunta qué van a hacer las negras. Las negras acaban de jugar dama G1, probablemente preparando esta jugada de alfil. La idea es que amenazaría capturar en D2 y las blancas no pueden mover el caballo porque está clavado. Por otra parte, recapturar aquí con el rey sería muy peligroso porque eso lo dejaría mortalmente expuesto. Las negras tienen la torre justo allí y si las blancas quisieran cambiar en E3, eso tampoco se ve nada bien para las blancas porque la dama está en el aire y ya sabes que el rey muy expuesto. Así se ve bastante mal para las blancas. Y sin embargo, además de tener un nombre que suena genial, Capablanca preparó una idea genial también, caballo a D2. Un contraataque a la dama que potencialmente fuerza un intercambio de damas, donde las blancas terminarían con un final ganador gracias a su material extra. Marshall juega entonces peón C5 que tiene mucho sentido ya que el rey está en el flanco de dama, las negras quieren descubrirlo como sea. Y tras el cambio, Capablanca juega peón B4, lo cual es una humillación total. Sigue empujando a las negras a jugar alfil E3. Capablanca como que dice, ¿quieres atacarme? Pues adelante. Pues después de alfil E3 todavía usaría la misma idea, donde tras el intercambio por un momento parece que las blancas pierden, pero caballo D2 lo cambia todo, sorprendentemente van muy bien y están ganando la partida. Por ejemplo, si las negras capturan la torre, las blancas hacen lo mismo, ahora el alfil de D5 sostiene el peón en A2 muy importante, las negras no tienen nada y las blancas están ganando. Eso obligó a las negras a retirar el alfil y finalmente después de muchos movimientos de lucha las blancas tienen un tiempito libre de amenazas directas para finalmente jugar A4 buscando activar su torre del flanco de dama. Las negras también responden con un muy creativo e ingenioso peón A5, todavía intentando llegar al rey blanco. Las negras no ceden y es una idea muy creativa, simplemente volar el flanco de dama y todavía intentar atacar. Y después del cambio, las blancas juegan torre A6, gran jugada. En esta posición, de hecho, las blancas podrían solo capturar el peón en B4, sin embargo, de manera práctica, al tener ventaja material, tiene sentido priorizar el desarrollo en lugar de ser demasiado codiciosos y por eso torre A6 tiene mucho más sentido presionando este alfil. Tras peón por C3, las negras también son muy creativas en su contraataque y caballo por C3
Es curioso que las blancas tardaron 32 jugadas en realizar este caballo B1 a C3 que muy a menudo nos toma un par de jugadas al comenzar la partida, lo que muestra cuán difícil ha sido la lucha en esta partida. Y finalmente las blancas de algún modo han logrado completar su desarrollo, ahora el alfil está atacado pero las negras lo avanzan a B4. Y las blancas tienen una gran posición, pero aún así su rey está muy expuesto y potencialmente todavía hay algunas amenazas que pueden llegar por ahí. Pero ahora las blancas lograron un peón pasado en la columna B y simplemente lo avanzan a B6 y quieren llegar a B7, jugar torre a 8 y no es fácil para las negras hacer algo contra eso. Pero aún así, las negras cambian en C3 intentando descubrir al rey y tras alfil por C3, de cierto modo Capablanca siempre se ha aprovechado de que torre E3 nunca funciona para las negras. En esta posición las negras realmente desearían hacer esa jugada, bueno, les gustaría jugar un torre E2, pero no se puede porque sería capturada, así que torre E3 sería la jugada que las negras desearían hacer aquí echando la dama, poniendo presión, pero esa jugada falla ante la táctica que ya vimos antes. Esa de dama por F7, esa preciosa jugada que cambia todo con este impresionante jaque mate a lo largo de la última fila donde las negras no pueden cubrir con la torre porque está clavada. Una genialidad todo esto, así que las negras no pueden hacer eso y en lugar de ir directamente con la torre de 3 se jugó H6, solo para asegurarse de que no haya mate en la última fila como vimos en la línea anterior y Capablanca simplemente sigue avanzando con el peón hacia B7. Va a jugar torre a8 e intentar promover su peón después de eso. Pero aún así las negras juegan torre e3, el contraataque final, y aunque las blancas están ciertamente muy aventajadas en este punto, aún es fácil estropear la posición cuando tu rey sigue expuesto. Entonces, Capablanca sigue la regla de la mejor defensa es un buen ataque y sacrifica su alfil en F7. ¿Qué pueden hacer las negras ahora? Bueno, en realidad se rindieron. ¿Cuál es el problema? Que si el rey se mueve allí, tenemos una bonita táctica de torre por H6 que aprovecha, es jaque mate porque el peón está clavado por el alfil y por lo tanto no se puede capturar la torre. ¿Qué más podrían intentar? Moverse a H7 básicamente lleva a algo parecido donde primero se hace retroceder al rey y después de eso llevaría al mismo patrón de mate. Finalmente, hacer la jugada más natural que es capturar el alfil permite a las blancas coronar su nueva dama, ya que la octava fila deja de estar cubierta por las torres negras. Y eso además es un jaque. Después de que el rey se mueva, todavía las negras no pueden dejar de sufrir, pues ahora las blancas se entran con otro sacrificio, torre por H6, exponiendo totalmente al rey. Y ahora por supuesto es fácil atacar cuando tienes más damas. Pero aún así llegamos a una posición bastante desconcertante, aunque es la posición final de la partida con 3 damas, reyes totalmente expuestos y todo un caos de ataques en el tablero. Si disfrutaste de esta partida de Capablanca, definitivamente disfrutarás de esta otra donde voy más a fondo en cómo exactamente Capablanca encontraba sus jugadas. Y si quieres mejorar tu ajedrez en general, revisa la clase maestra gratuita aquí arriba.